Bienvenidos una vez más a este tiempo de devocional matutino. Nosotros somos la Iglesia Asamblea Un Nuevo Comienzo y estamos situados en la ciudad de Commerce, en el 2112 Sur Atlantic Boulevard, en la ciudad de Commerce, California. Y esperamos que si usted no tiene una iglesia donde congregarse y está cerca de nosotros, pues venga a visitarnos. Nuestros servicios son a las 10 de la mañana todos los domingos. Por razón de la pandemia, ese es el único servicio que tenemos y estamos en el estacionamiento de nuestro edificio. Venga y gócese con nosotros domingo a las 10 de la mañana. Hoy continuamos con nuestro devocional. Hoy es viernes 16 de octubre del 2020. Continuamos en pandemia. Con una cuarentena extraña, pero seguimos en pandemia. Y yo soy la pastora Irma Cepeda Mercado y vamos a entrar a nuestro devocional en Segunda de Samuel, capítulo 11. Y es muy conocido este pasaje, se ha hablado mucho de él y hoy vamos a sacarle algunos puntos muy importantes y solamente vamos a tocar algunos de los tantos que pudiéramos hablar, pero se lo dejo de tarea para que usted lo estudie posteriormente durante el día. Y como es costumbre, vamos a iniciar leyendo la escritura y así vamos a empezar. Vamos a entrar a Segunda de Samuel, capítulo 11. Y vamos a orar antes de iniciar. Bendito Señor, queremos darte gracias por este hermoso día. Y Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de tener este tiempo de devocional, iniciando el día, Señor, comiendo pan de vida. Padre, yo te ruego que a todos aquellos que nos están oyendo, seas tú hablando a sus corazones y seas tú ayudándoles a comprender tu palabra y a ponerla por obra. Señor, yo los bendigo y te doy gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Segunda de Samuel, capítulo 11, y dice así la bendita palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo.
y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde y él salió a la tarde a dormir en la cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que no sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, cuando acabes de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os saciaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Aliéntale, sí. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasando el luto, envió David y lo trajo a casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bueno, en este pasaje bíblico, pues creo que se explica por sí solo, ¿verdad? Queda bien claro todo lo que está sucediendo, pero a mí me gustaría en esta mañana y en este corto tiempo que tenemos, me gustaría tocar algunos puntos. Y el primer punto que vamos a tocar en esta mañana es la terquedad de los amonitas. Ese es el punto número 1, la terquedad de los amonitas. Y cuando se trata de esto, nosotros vemos un pueblo enemigo que siempre está acechando al pueblo de Israel. Resulta que el enemigo son los amonitas y son los que ya habían vencido en el capítulo anterior y en los dos últimos capítulos,
ya los habían vencido, los habían derrotado, los tenían soyuzgados, los tenían sometidos a ellos. De hecho, este pueblo estaba ya pagando impuestos al pueblo de Israel y ellos vuelven insistentemente otra vez. Yo tengo 3 incisos y que son muy importantes. Y el primero es: el enemigo será insistente. El inciso B es: tu carne será persistente. Y el inciso C: hay batallas que te pertenecen a ti. Me gustaría desarrollar este primer punto con estos 3 incisos. La terquedad de los amonitas. Cuando nosotros vemos aquí representado en la palabra de Dios, cuando nosotros vemos este pueblo representa la carne, puesto que ellos son el linaje de Lot y la hija menor de Lot. La hija menor de Lot son el linaje de este pueblo, y este pueblo tienen costumbres paganas, tienen dioses paganos, porque las hijas de Lot se contaminaron, venían contaminadas. Las salvó el ángel, sí, pero venían contaminadas, y la cultura que ellas traían nunca la quisieron desechar. Entonces ellos produjeron generaciones y generaciones de gente perversa sexualmente, gente que practicaba no solamente el homosexualismo, la pedofilia, sino que el incesto también. Entonces, producto del incesto entre un padre y una hija, que es Lot y su hija menor, nace este pueblo que son los amonitas, que ya, como lo repito, ya Israel lo había derrotado. ¿A qué voy con esto? Bueno, voy a que ellos representan hoy para nosotros la carne y las pasiones sexuales, y representan todo lo que es prohibido por Dios en cuestión de la área sexual. Y ellos representan esto. Y mire qué curioso, porque este pasaje 11 inicia con la mención de que este pueblo se vuelve a levantar en contra de Israel y que tienen que ir a la guerra, que el pueblo de Israel tiene que ir a la guerra. Lo que quiero traer aquí a recalcar es que es importante que nosotros podamos entender perfectamente que el enemigo siempre será insistente, siempre. Tenemos un enemigo en nuestras almas que siempre estará insistente con nosotros para hacernos caer. El inciso B le puse por título: tu carne será persistente. Nosotros vemos que otra vez viene otra vez viene este pueblo a atacar al pueblo de Israel, otra vez se levanta. La carne tuya y mía es persistente. Si nosotros no mantenemos nuestra carne sometida al Espíritu Santo de Dios, si nosotros no nos preocupamos por mantener por lo menos un día al mes o 2 días al mes de ayuno mínimo, si no estamos leyendo la palabra de Dios, si no estamos orando, si todos los días no estamos proponiéndonos en nuestro corazón vivir una vida en santidad, simple y sencillamente nuestra carne es persistente por naturaleza pecaminosa y nos hará caer cuando ni menos pensemos. Otro punto que quiero destacar, otro inciso, perdón, que quiero destacar dentro de este punto de la terquedad de los amanitas, es que hay batallas que te pertenecen a ti. No las va a poder pelear otra persona por ti. Hay batallas que solamente eres tú la persona que los puede pelear. Y resulta que aquí, en esta porción de la escritura, dice que era la primavera, el tiempo de la lluvia tardía, y era el tiempo en el que salían a pelear los reyes. Entonces, era el tiempo de guerra, y se acostumbraba. Era la tradición y era lo correcto por hacer, era la regla, era la ley, que el rey tenía que ir al frente, especialmente en los primeros días de la batalla. El rey tenía que estar al frente. No se menciona en la Biblia cuál es la razón por la cual David decidió que él no iba a ir y que iba a enviar a su sobrino como general
del ejército, ¿verdad? Se me fue el nombre. Joab, Joab. a Joab. Entonces, él envía, él envía a Joab, que es su sobrino, es hijo de una hermana de él. Entonces, él lo envía, en vez de ser él el que va al frente de la batalla, él envía a otro a pelear una batalla que le correspondía a él, una posición que le pertenecía a él. Entonces, hay peligro, hermanos, de que, oh, les pido que oren por mí. No, tú tienes que orar por ti. ¿Sí? O sea, les pido que oren por mi hijo. No, tú tienes que orar por tu hijo. Y no estoy hablando que está mal pedir oración. Sigamos pidiendo oración, obviamente que sí. Lo que quiero decir es este punto exactamente aquí, como lo tomó David, que otros lo hagan por mí y yo voy a descansar. A ese punto realmente me refiero, al desligarse completamente, desligarse de lo que son sus responsabilidades. Entonces, yo tengo que orar y también puedo pedir al ejército de oración de mi iglesia, que me ayuden a pelear esta batalla en oración, pero yo voy al frente. Yo estoy orando todos los días por mi hijo, por mi hija. Y, y, este, y esto es bien importante. El punto número 2 que a mí me gustaría tocar en esta mañana es el peligro de quedarse solo y el peligro de descansar en tiempo de guerra. Aquí vemos en la palabra de Dios, no nos dice los detalles por los cuales David se quedó, pero sí nos deja bien claro que David no está enfermo. En ningún momento la Biblia revela el rey estaba enfermo. Simplemente dice que el rey no estaba descansando y que no fue a la guerra. Y dice que él estaba en una, puede ser entre mediodía y el inicio de la tarde, cuando él todavía estaba en la cama. Nos habla de que el rey estaba en un tiempo de relajamiento y estaba completamente relajado y descansado, sin cumplir con sus obligaciones. Hay un peligro muy grande en quedarse solo. ¿Cuál es el punto aquí de quedarse solo? Bueno, cuando no cumples tus obligaciones y te quedas solo en casa, cuando te quedas solo por ser irresponsable, cuando te quedas solo por ser negligente, ¿sí? O sea, me quedo en la casa porque que otros hagan lo que yo tengo que hacer, porque tengo flojera, porque no tengo ganas de hacer nada. ¿Sabía usted que el hecho de que no tenga ganas de hacer nada no le da derecho a no hacer nada? Espero que alguien lo haya entendido porque Dios está hablando aquí. O sea, el sentir de que, ay, no tengo ganas de hacer nada, no te da el derecho a no hacer nada. O sea, la Biblia es tan clara, quedarse solo y quedarse sin hacer nada es peligroso. Es distinto cuando nos sentimos enfermos, cuando nuestro cuerpo no resiste. Nosotros tenemos que esforzarnos. El domingo Dios nos habló claramente, esfuérzate, esfuérzate. Con ganas y sin ganas tienes que esforzarte. Y bueno, al parecer David se quedó aquí solo y él también encontró un tiempo peligroso en un supuesto descanso. Al parecer el descanso de David realmente fue como un capricho. Ay, no, hoy no voy a hacer nada. Estoy cansado, hoy no voy a cumplir mis obligaciones, yo ya hice mucho, ya gané muchas batallas, etcétera, etcétera. Sabe, la Biblia es muy clara y dice que antes de la caída viene la soberbia, viene la altivez. Antes de la caída viene la altivez. Entonces yo he sacado conclusiones de que seguramente David tomó este tiempo de descanso por altivez, como ya se le había subido ya, porque antes de la caída viene la altivez. Así es de que ya se le había subido, dijo, no, yo no ocupo, que vayan otros, yo necesito descansar, yo esto, lo otro,
y viene la caída, tremenda caída para David. Tengamos cuidado. Yo no sé en cuál posición estás tú. Si estás en el punto A, donde estás recibiendo la terquedad de los amonitas, aunque ya los has vencido en varias ocasiones, pero viene otra vez y se levanta. Yo no sé si estás en este momento en que tu carne está siendo insistente para correr hacia el pecado, y si tu carne te está haciendo persistente para enviarte y empujarte al camino donde no debes de caminar. O no sé si estás en la posición que estás siendo negligente y estás dejando las batallas a otro, pero en esta mañana yo te quiero decir que es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse, es tiempo de avanzar, es tiempo de pedirle al Señor fuerzas y sin ganas o con ganas levantarte y seguir adelante, porque no hay nadie que pueda pelear tus batallas personales. Hay batallas que solo te pertenecen a ti. Es peligroso quedarse solo. Tal vez tú estás en esa posición en que te has quedado solo por negligente o te has quedado sola por negligente o por flojera. Y eso es muy peligroso. Quedarse en un tiempo a descansar cuando es tiempo de guerra es sumamente peligroso. Si en tu casa están sucediendo cosas difíciles, complicadas, dolorosas, peligrosas, es tiempo de guerra, no es tiempo de descansar. Así es que yo te animo a levantarte y seguir adelante orando y peleando estas batallas con la fe que el Señor ha sembrado en tu corazón, y también con esa fe que tenemos a través de la palabra que claramente el Señor Jesucristo nos dijo, todo lo que pidan en mi nombre, el Padre lo hará por ustedes, porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Mi tercer punto es cuando hay salida y no sales. Este es el tercer punto. Y híjole, y este sí que está poquito así como, ay, que le pega a uno, ¿no? Porque cuántas veces hemos estado frente a una situación de tentación y tenemos la salida y no la tomamos. Yo no sé usted, pero yo he estado allí en muchas ocasiones de mi vida. He estado allí frente a la tentación y decido caer en ella en vez de agarrar la salida. Y déjame decirte que la palabra del Señor en Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. Le está dando un consejo a un joven que ha sido escogido por Dios para grandes cosas en esta tierra, que se llama Timoteo, y Pablo le está dando este consejo: huye de las pasiones juveniles. O sea, huye de la tentación, huye de todo lo que tiene que ver con perversión sexual y tentaciones sexuales. Huye de ellas, no vas a poder contra ellas, no te vas a poder resistir, vas a caer. Ahí lo único que se necesita es huir. Entonces, aquí vemos a David que se le presenta la salida. Por supuesto que sí se le presenta la salida. Él está en el terrado de la casa y dice la escritura que él empieza a observar, miró una mujer que se está bañando. La salida era girar su cabeza. Era todo lo que tenía que hacer. No tenía ni que salir corriendo, ni que ponerse un uniforme militar. No, lo único que tenía que hacer era voltear la cabeza y no mirar y dar pasos para cambiarse de posición. Pero él no lo hizo. Él no lo hizo. Él tomó la decisión de no hacerlo. Y nosotros queremos justificarnos, ¿no? Que el enemigo fue más fuerte que nosotros. Y no es eso, es el pecado en nosotros y las decisiones que nosotros tomamos. David no tomó la salida que debía de haber tomado, y esto le costó muchísimo. Fue de grande dolor para él. Cuando nosotros vemos aquí que David se rinde al pecado y entonces él empieza a dar pasos peligrosos.
Así como él formula estrategias de guerra, así él también formula estrategias de cómo él va a obtener lo que él desea. Él quiere comer carne y eso es todo lo que a él le interesa. Así es de que a él no le importa cuando le dicen que esa mujer tiene esposo, a él no le importa cuando le dicen quién es el esposo, porque el esposo es uno de los valientes de David, es un hombre fiel, reconocido entre su ejército y reconocido por la gente y por el mismo David, de que era un hombre fiel al ejército, fiel al rey y fiel a su nación. Y, y David empieza, así como tiene toda esa capacidad de guerra y de estrategias de guerra, él empieza a formular un plan y un plan para deshacerse de la responsabilidad que había traído el haber caído en adulterio con Betsabé. Y cuando Betsabé le anuncia que está embarazada, David sabe que la ley dice claramente en Levítico y en Deuteronomio, dice en el capítulo 12, ¿sí? Dice que no, una persona que ha caído en adulterio tiene que morir, tienen que morir los dos. Tiene que morir el hombre y también la mujer. Quisiera leérselo o no me permite entrar ahí. No estoy en ese lugar. Ahorita se los doy ese versículo, ¿ok? Estoy acá en otras notas y si me paso a la otra me confundo. Pero claramente, y nosotros conocemos la escritura, decía claramente el libro de Levíticos y Deuteronomio, decía que si un hombre o una mujer tenían el tiempo, habían caído en adulterio, entonces tenían que morir. David lo sabía muy bien y él empieza a formular todo un plan de cómo va a salir de esto. Entonces, como ya leímos, su plan no funcionó. Urías no cayó en su trampa. Cuando él manda llamar a Urías, se topa con un hombre íntegro, se topa con un hombre leal, fiel, y un hombre que sabe lo que está pasando allá en la guerra y no está dispuesto a tener un tiempo de placer con su mujer, un tiempo de descanso, mientras que su gente y su ejército está en la guerra. Todo lo contrario a David. David los manda solos, los deja que estén solos y los abandona solo su ejército y se pone a descansar, y no solamente a descansar, sino a cometer adulterio. Pero Urías no. Urías ni siquiera fue a su casa. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que no funciona el plan, entonces David formula un plan B, porque esa es la capacidad que tiene David. Mire, nuestras capacidades pueden ser muy maravillosas a favor de nuestra familia y a favor de nuestra iglesia o de nuestra nación o de nuestra comunidad. Podemos ser de grande bendición, pero usadas para el pecado pueden traer muchísimo daño a tu vida, a tu familia, a tu nación, a tu casa, a tu comunidad. Nosotros tenemos capacidades para hacer muchas cosas y cuando las usamos para el mal, pues ciertamente que podamos traer mucho dolor a los que están cerca de nosotros. Y esto fue lo que hizo David. No le funcionó el plan, entonces decide asesinar a Urías. Jamás hubiéramos imaginado que el David maravilloso de todo el tiempo que lo conocemos en Primera de Samuel y ahora hasta este capítulo, el David que ha vencido batallas contra los enemigos, que ha sido honesto, que ha sido leal, haya caído en esta condición hasta el punto de mandar matar a un hombre inocente. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue que perdió esa intimidad con el Señor? ¿Cómo fue que se resbaló David hasta el punto de caer
no solamente en adulterio, sino convertirse en un asesino. Qué tremendo. Cuando nosotros nos desviamos, amados hermanos y hermanas, nos apartamos de los caminos del Señor, lo único que nos espera es ser vulnerables al pecado y ser completamente sin defensas, estar completamente indefensos frente a las tentaciones. A David lo llevó esto queriendo cubrir una mentira, un engaño, una traición, un adulterio. Él busca la salida fácil y él piensa que matando a Urías, era la solución más fácil y rápida. Él piensa que con eso soluciona todo y se acabó el asunto. En mi pueblo dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Lo que quieren decir es que pues ya muerto la persona que te da el problema, pues ya no va a haber problemas. Pareciera como que David está ciego y se le olvidó quién era su Dios. ¿Dónde quedó nuestro héroe? ¿Dónde quedó nuestro hombre de grande nombre? ¿Dónde quedó el David de las victorias, de la integridad y la lealtad? Este hombre que fue un ejemplo para muchos. Al parecer, llegó a su vida la altivez. Y esa fue el principio de su caída. Yo no sé en qué situación te encuentras tú y cuál es tu vida en este momento. Pero si fuera un tiempo en donde tú estás pensando tomarte un descanso por soberbia, un descanso espiritual, ¿no? Por soberbia, déjame decirte que no viene nada bueno para tu vida. Si es tiempo de guerra, es tiempo de levantarse y pelear. Si es tiempo de batalla, no mandes a otros, tienes que hacerlo tú. Claro, con un grupo de un ejército como cualquiera batalla, pero tu posición es ir al frente orando por tus hijos y por tu familia. Y si eres una persona que ya cayó en esta situación y estás buscando salidas fáciles, déjame decirte, no lo hagas. Enfrenta todas las consecuencias, porque eso será más fácil y será más beneficioso para ti y para toda la gente que está a tu alrededor que huir y buscar la salida fácil, porque seguro como a David te traerá muchísimos problemas. David se convirtió no solamente en un mentiroso, en un hombre que abusaba de su poder, en un hombre adúltero, sino que también en un abusivo. No solamente se convirtió en un rey malo en ese momento, sino que perdió completamente su integridad y su honor delante de Dios y delante de la gente. Que Dios nos ayude y que podamos meditar en este día, en dónde estamos nosotros, qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Yo quiero seguir siendo una persona que sigue al frente de batalla. Yo quiero ser una persona que se mantiene alerta y vigilante, y yo no quiero caer en una cosa parecida a esta jamás en mi vida. Que el Señor me sostenga, que el Señor me ayude, que el Señor te ayude a ti y que el Señor te dé sabiduría para vivir una vida conforme agrada al Señor. Permítanme orar por ustedes. Señor, te doy gracias por esta palabra de reflexión que nos enfrenta con la realidad del pecado y la realidad del enemigo de nuestras almas. Señor, pedimos que seas tú ayudándonos, que seas tú fortaleciéndonos. Y Señor, ayúdanos a huir de toda tentación. Señor, y no nos permitas que la soberbia llegue a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a mirarla, a observarla bien y huir de ella y arrepentirnos
y regresar a tus caminos antes de que sea demasiado tarde. Señor, te doy gracias por este tiempo de devocional. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos y familiares. Y nos vemos pronto. Nos vemos el lunes en nuestro siguiente devocional, que ahora los estamos teniendo de lunes a viernes. Y nos vemos el lunes con nuestro siguiente devocional. Que Dios les bendiga y hasta el lunes.